En uns moments conversarem amb Natàlia González, activista colombiana i defensora dels drets humans, amb una trajectòria, com dèiem, marcada pel conflicte i la construcció de la pau, que l'havíem de tenir aquí en aquests moments, però el trànsit sempre ens perjudica i arribarà d'aquí uns minutets. Abans sí que volem conversar també amb Clara Xifra, que és tècnica del Servei de Cooperació, precisament perquè ens expliqui per què està aquí la Natàlia, per què ha vengut a Rubí la Natàlia González, que, com dèiem a l'inici, venia dins del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, i nosaltres volem conèixer en què consisteix aquest projecte, i per això xerram amb la Clara. Bon dia, Clara, benvinguda. Hola, bon dia, Pamela. Això que volíem saber, en què consisteix precisament aquest projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans? Sí, doncs mira, Ciutats Defensores de Drets Humans és un projecte que ja té 13 anys de vida i que està format ara actualment per 27 municipis catalans, més institucions com l'Agència Catalana de Cooperació, Diputació de Barcelona, està gestionat per la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi i finalment doncs, tots aquests actors ens posem d'acord per portar a Catalunya 2 vegades a l'any, ara a la primavera i a la tardor, persones defensores dels drets humans del sud global que venen aquí a Catalunya a explicar les seves lluites. En general són persones que són destacades, activistes dels seus territoris d'origen i defensen drets tan varis com des del dret a refugi, dret a la pau, drets LGTBQI+. És difícil, sí. Aquestes sigles. Diferents drets als seus territoris i pensem que finalment l'objectiu és poder tenir el testimoni en primera persona d'aquestes persones, no? Perquè és molt diferent quan ho llegim als mitjans de comunicació, quan ho escoltem per la ràdio, no? Que poder tenir aquests testimonis. Aleshores, a Rubí concretament, generalment ho adrecem a centres escolars i també a vegades ho coordinem amb algunes entitats. Aquest any vam començar també la setmana passada una col·laboració amb l'Escola Oficial d'Idiomes, també per agafar un públic més adult i finalment això, tenir testimonis de primera mà de les realitats diferents que ens trobem. Quin és l'objectiu d'aquest projecte? Per què es va decidir iniciar a fer això? Per donar veu principalment a persones que normalment no la tenen, no? Són persones que estan als seus territoris, en molts casos amenaçades, en perill, no? Fins i tot, per exemple, a l'edició d'aquest any hi ha una persona que ve aquí com a anònima, diguéssim, que no podria estar avui a la ràdio perquè està al seu país doncs, en perill d'amenaces. Aleshores, l'objectiu és donar veu a aquestes persones, no? Treure-les també uns dies dels seus contextos i poder, a més, teixir xarxes, no? No és que només venen aquí, sinó que a partir d'aquí també es fan visites al Parlament de Catalunya, hi ha tota una agenda d'incidència política que permet això, doncs, poder també seguir el camí d'aquestes persones quan tornen als seus territoris i donar doncs, un seguiment a això, no? Que no estiguin tan amenaçades. Com es decideix quines són les persones defensores que venen? Sí, tenim un comitè dels diferents ajuntaments que ens reunim i finalment a partir de les diferents temàtiques doncs anem prioritzant, no? Territoris i temàtiques segons el que un any hem tingut, doncs prioritzem un altre. És veritat que a vegades és difícil trobar els contactes d'aquestes persones, però també ens basem molt en organitzacions que estan treballant aquí a Catalunya, que tenen contraparts als països respectius, i a partir d'aquí doncs estirem el fil i escollim doncs això, els diferents perfils. I quin paper té la sensibilització? Perquè l'objectiu també és sensibilitzar la ciutadania. Quin paper té la sensibilització de la ciutadania dins el projecte? És bàsic, és un dels pilars bàsics, no? I principalment, i més avui, no? Amb tot el tema de discursos d'odi, de girar l'esquena a l'altre, no? Hi ha altres realitats que venen de llocs diferents, no? Pensem que és una oportunitat molt important i un dels objectius principals de sensibilització és aquest, no? Donar a conèixer altres realitats i lluitar justament contra aquests discursos d'odi. Abans deies que precisament enguany ve una persona que fins i tot vendrà com a anònim perquè està amenaçada, com moltes de les persones que venen a participar en aquest projecte. Com es promou la protecció dels defensors dels drets humans? Sí, a nivell de Catalunya hi ha un programa que és de la Generalitat de Catalunya, que és el programa de suport a persones defensores de drets humans, i aquest sí que és un programa específic del govern de la Generalitat
Generalitat, juntament amb l'Agència Catalana de Cooperació, amb què aquí sí que s'escullen perfils que estan amb molta vulnerabilitat i aquestes persones sí que arriben a Catalunya i fan estades de 6 mesos a un any amb un acompanyament psicològic, amb un acompanyament doncs, també d'incidència quan tornin al seu país, i aquest sí que és com, diguéssim, és un altre, no? És un altre projecte en què sí que, diguéssim, es promou més la defensa dels drets humans a partir de la protecció d'aquestes persones. És el programa com de protecció de persones defensores de drets humans. En aquest cas, el projecte en què estem avui, com t'he dit, són estades més curtes i més de sensibilització i incidència, però la protecció de persones defensores, la Generalitat i l'Agència Catalana tenen aquest programa específic en què venen persones a fer unes estades més llargues, també per sortir d'aquests contextos, agafar un respir, en molts casos venen també amb les seves famílies i poden estar aquí a Catalunya com per respirar. Ens explicaves que es fan com a dues... Gires, en diem. Sí, gires. No volia dir-li gires perquè me sona com a molt superstar. Sí. I aquest abril, a banda de la Natàlia González, heu tingut també a la... Zaina Casats. Ui, m'acosta moltíssim, a la Zaina Casats, que de fet va ser la setmana passada, pot ser? Que també va venir a xerrar de la situació que es vivia a la franja de Gaza i precisament es va fer a l'Escola Oficial d'Idiomes. Aquesta és una nova col·laboració que no s'havia fet mai. Per què? Sí, exacte. Mira, el que comentaves de les gires, en diem gires justament perquè les persones estan, les defensores estan girant a tots els municipis, no? Són 27 municipis, doncs imagina't, no? El tetris d'organització perquè puguin anar als diferents municipis. Aleshores, diem gires. Aquí a Rubí doncs, hem tingut això, 2 persones defensores, la Zaina, justament això, amb l'Escola Oficial d'Idiomes, ells l'any passat es van dirigir a nosaltres i ens va semblar molt interessant aquesta col·laboració, justament perquè és un públic diferent al que estem acostumades, no? És un públic més adult i també permet a ells, els hi permet doncs, això, tenir testimonis, evidentment agafem els testimonis que no parlen espanyol, no? I poden, doncs això, tenir testimoni en anglès o en francès o en la llengua que sigui, perquè puguin també practicar, no? A partir d'experiències com de primera mà. Aquesta gira s'ha fet ara a l'abril, la propera? A l'octubre. A l'octubre vendran 2 defensors més? Exacte, sí, 2 defensores, encara no sabem quines, justament ara quan acabem aquesta gira ens trobarem als municipis i decidirem també quins perfils i ens hi posarem. Quin impacte té el projecte a dins de la societat rubinenca? Home, esperem que, per exemple, a través d'entrevistes de ràdio com aquesta, mitjans, finalment això, no? Impacte directe el té als centres educatius i als alumnes que reben aquests testimonis. En general intentem vincular-ho amb centres educatius que ja treballen temes d'educació i ciutadania global, que ja tenen una sensibilitat, aleshores no és que els hi portem una persona així com puntual, sinó que ho lliguem amb algun projecte que ja estiguin treballant i això esperem que almenys s'emportin aquests alumnes a casa testimonis de primera mà que puguin explicar a casa seva també que han vist una altra realitat. I tenim... I ara mateix acaba d'arribar la Natàlia González, que a la fi ha pogut sortir de l'embús de trànsit i la tenim aquí, com dèiem, ella ve dins aquest programa de ciutats defensores dels drets humans i amb ella volem entendre què és el que està passant avui a Colòmbia y si la pau es realment posible. Buenos días y bienvenida. Hola, buen día para todas las personas que nos escuchan y acompañan. Te hago una pregunta directa para empezar. ¿Colombia es un país de paz? En este momento no, se está tratando de construir la paz que denominamos paz imperfecta, pero el conflicto armado en Colombia persiste. Y de hecho estamos desde COPSEPAZ, que es la organización a la que pertenecemos, que es una organización compuesta por firmantes de paz desde el 2016, del acuerdo pues, entre FARC y el Estado colombiano, pues lo que hemos observado es casi 500 firmantes asesinados, ¿no? Con una tasa de homicidios y de afectaciones a los proyectos productivos, a los proyectos de reincorporación muy alta.
Ujú. Desde Europa se habla mucho de posconflicto. ¿Es un relato engañoso? Lo que pasa es que yo creo que se confunde posconflicto con posacuerdo. El posacuerdo es todo aquello que, todas aquellas acciones en búsqueda de la verdad, de la reconciliación, de la reparación a las víctimas, que es un proceso real. Pero el posconflicto no es un término adecuado porque no ha habido una finalización del conflicto. Y para nosotros la no finalización del conflicto tiene que ver con factores ajenos al mismo acuerdo. Por ejemplo, hay un interés político de unas castas politiqueras en Colombia que persisten en generar pobreza y que se financian con la guerra, que realmente necesitan la guerra para poder mantenerse o que realmente necesitan el narcotráfico para poder mantenerse. Y esto es un suceso que es diferente a lo que es la intención de las y los firmantes. Las y los firmantes de paz quieren fundamentalmente vivir tranquilos en sus proyectos productivos, la mayoría hombres y mujeres habiendo reconstruido sus lazos familiares, fortaleciendo sus lazos comunitarios, no tienen intención de volver a la guerra, ¿sí? Pero tienen un riesgo inminente en sus territorios porque los grupos armados actualmente tienen una intención de reclutarles, ¿cierto? O tienen una intención de afectarles directamente eh, porque saben que dentro del liderazgo pasado como FARC en los territorios, pues se lograron también liderazgos importantes y, eh, y quieren aprovechar como todo ese abonado que quedó de esa experiencia de las personas en reincorporación. Entonces, aunque se hace un proceso persistente de mantenerse en el proceso de paz, lo que hay también es una amenaza consistente, que esa amenaza realmente a lo que atiende es a no permitir que las comunidades vivan en paz. Ujú. ¿Quién controla realmente? Ahora nos hablabas de estas castas, de estos liderazgos. ¿Quién controla realmente el territorio en Colombia? ¿El Estado? ¿Los grupos armados? Creo que cada vez más la gobernanza se ha fortalecido en la Colombia profunda y se ha fortalecido con las propuestas de educación, con las propuestas de acceso a la salud, porque Colombia era un país que no tenía un Estado en su Colombia profunda no había un Estado. Eh, entonces, lo que sí se ha ido es fortaleciendo este proceso un poco con este gobierno actual del cambio que le llamamos. Pero estamos luchando contra 200 años de vida republicana en la que no había una presencia del Estado en la Colombia profunda. Ujú. Las FARC dejaron las armas, pero la violencia sigue. ¿Qué es lo que ha cambiado de verdad? Eh, lo que ha cambiado es que eh, la necesidad de las víctimas eh, se está, se le está respondiendo a las víctimas del conflicto. Y esto es algo muy importante porque enmarca todo este proceso de paz a quien realmente debe de ir, ¿sí? Que es en función de la reparación, de las garantías de no repetición de las víctimas. Y recientemente incluso salió un informe de los animales no humanos y cuál fue su relación y su situación en el conflicto también como víctimas, ¿sí? Ujú. Porque claro que también hay una participación, hay una situación de afectación. Entonces, lo que ha cambiado es eso. Creo yo que este proceso ha sido exitoso en clave de reparación. Ujú. Las víctimas directas de FARC, lo que hemos encontrado desde COPSEPAZ es que quieren seguir apostándole a la paz y son muy comprometidas Ujú. con el proceso, igual que las personas en reincorporación. Casi que las únicas personas que no están como muy de acuerdo son las personas que no tuvieron eh, una afectación directa y que más bien lo que hacen es replicar información por los medios de comunicación. Pero el perdón y la reconciliación ha sido un proceso clave.
Ujú. ¿Se firmó una paz incompleta? La paz es imperfecta. La paz no es la ausencia de la guerra, la paz tampoco es la ausencia de las armas, la paz es un proceso. Eh, la guerra en Colombia se presenta por la explotación de los recursos y los monopolios de la tierra. Entonces hay unas condiciones estructurales que son las que generan el conflicto. ¿Cuándo habrá paz en Colombia? Cuando esas condiciones estructurales que generan el conflicto estén muy resueltas. En esta gira de ciudades defensoras hemos tenido, por ejemplo, la oportunidad de evidenciarle a las y los jóvenes eh, la relación entre el extractivismo ambiental y los conflictos. Y también sobre el extractivismo ambiental, los conflictos y la migración. Es Ujú. decir, no hay una sola persona migrante que migre por deseo, sino que migran porque los conflictos en sus ciudades, en sus países, le generan una dificultad para el buen vivir. Ujú. Pero asimismo, esas dificultades para el buen vivir son generadas a partir del consumo que tenemos todas las personas, y especialmente en Occidente. ¿Sí? Porque no sabemos de dónde sale el litio de los celulares, de el coltán, ¿sí? Cuáles son las dinámicas de explotación y resulta que esas dinámicas de explotación tienen una relación directa con las personas migrantes. Ujú. Cientos de líderes sociales siguen siendo asesinados cada año. ¿Por qué defender derechos humanos en Colombia sigue siendo tan peligroso? Porque lo primero que estamos haciendo es diciendo, mira, aquí la gente es buena, aquí la gente no se matan entre sí porque sean malos, se matan porque hay unas condiciones económicas y unas relaciones directas con la tierra y con los recursos naturales que debe ser modificada. Y eso sin, necesariamente va a implicar que quien está aprovechándose de esos recursos eh, pues se sienta muy incómoda. Pero es una situación que siempre vamos a estar denunciando. Ujú. Eh, en las noticias en Colombia de esta semana, por ejemplo, está muy sonado una operación Júpiter, que es una operación que fundamentalmente orquesta el robo de las elecciones para junio, por ejemplo. Entonces, si no hay defensoras o defensores que estemos poniendo eh, allí el acento en lo que se necesita ver como ciudadanías, pues se puede permitir que cualquier cosa ocurra. O, por ejemplo, el ministro de Salud identificó cómo la salud a las y los colombianos ha sido usurpada por estas empresas grandes, ¿sí? Y entonces estaban cobrando 2 y 3 veces por personas fallecidas, le estaban cobrando al Estado por personas fallecidas como si les estuvieran atendiendo y esto genera un detrimento histórico en la salud de las y los colombianos. Ujú. Entonces dime cómo no hacerlo. Y claro que hacerlo va a implicar pues que hayan sectores o personas que tengan que luego responsabilizarse de esos actos. Ujú. ¿Quién está detrás de estos asesinatos? Eso es lo que estamos esperando que la Fiscalía nos diga. Por eso, luego de esta emisión de Ciudades Defensoras, vamos a participar en una escuela de defensoras de derechos humanos que está organizando IAP, que es esta organización catalana, International Action for Peace, eh, que nos ha invitado a una escuela precisamente para trabajar eh, eh, el, la parte jurídica y la parte de litigio estratégico, entendiendo el litigio estratégico en el caso de nosotros como las herramientas también para poder preguntarle a la fiscalía qué ha pasado con estas investigaciones. Queremos saber quiénes son los responsables de estos asesinatos eh, y de que además son asesinatos sistemáticos y son afectaciones que no son solamente el asesinato, sino que además tienen el objetivo de minar la relación comunitaria de las y los firmantes. Ujú. ¿Trabajas en salud mental en contextos de conflicto? ¿Qué es lo que no estamos entendiendo de las secuelas de la guerra? Sí, mi profesión es neuropsicología, eh,
Por otro lado, por parte de Psicopaz, que es mi organización, estoy trabajando la guerra cognitiva y la guerra cognitiva hace referencia a esta estrategia sistemática de convertirnos cada vez menos críticos, cada vez con un pensamiento mucho más concreto, de gran superficialidad y con procesos mentales que eh, hacen que no tengamos muy buenos procesos cognitivos como memoria, como atención, como pensamiento. Entonces casi que lo que está ocurriendo es que por un lado nuestras habilidades cognitivas están en detrimento persistentemente. Hay toda una forma o un plan para volvernos cognitivamente más, con mayores deficiencias, sobre todo esto para nuestra juventud. Y por otro lado, estamos adoleciendo de empatía y de comportamientos prosociales porque estamos tan imbuidos en esta inmediatez de la guerra cognitiva que no nos damos cuenta también de lo que ocurre en el mundo afuera. Entonces la guerra cognitiva desde la neurociencia social, que es desde donde lo abordo, lo que nos apertura es la posibilidad de pensar qué es lo que está ocurriendo en los cerebros de nuestras juventudes, de nuestras infancias, y qué es lo que vamos a hacer como un proyecto de futuro. Allí tiene una relación transversal con el hambre, con los alimentos, con el medio ambiente, porque el cerebro, que es el órgano con el que pensamos, con el que podemos tomar posición, con el que defendemos los derechos humanos, con el que tenemos procesos de alta demanda cognitiva, pues también tiene un montón de factores ambientales, culturales que están afectándole y que en últimas genera una automatización de los procesos cognitivos, del procesamiento emocional y de la convivencia y del buen vivir. Ujú. Formaste parte del entorno clandestino de las FARC. ¿Qué te llevó a tomar ese camino? La misma represión en esa época, estamos hablando de hace 27 años en Colombia, en el marco de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, a quien se le atribuyen 6.402 asesinatos como en modalidad de falsos positivos. Entonces, no habían condiciones para hacer defensa de derechos humanos y en Colombia casi que si tú estabas defendiendo los derechos humanos eras objeto militar del Estado o eras encarcelada. Entonces, ante esa situación, lo único que quedaba era la opción de defender los derechos humanos de una manera clandestina y en ese caso el derecho de la salud, por ejemplo, la defensa de los hospitales porque estaban en proceso de privatización o la defensa de todo lo público en general. Y lo que hicimos desde el trabajo clandestino fue eso, hacer una defensa de lo público, de prevenir o incidir en que no se privatizara lo que alcanzamos a defender. Y eso no se podía hacer de manera eh, abierta porque implicaba eh, una gran amenaza. Y entonces luego lo que ocurre en los contextos de guerra o en los contextos de conflictos es que se va polarizando el accionar político. O sea, el punto 2 del acuerdo actualmente que precisamente habla sobre la acción política o la participación política, eh, no se podía cumplir porque no podíamos participar en política diciendo lo que pensábamos porque éramos blanco de objetivo militar. Aún lo somos, ¿sí? Aún lo somos. Eh, si yo fui candidata, por ejemplo, al Consejo de Cali en la versión anterior y esto generó cualquier cantidad de amenazas, cualquier cantidad de agresiones políticas, entonces aún no es posible, solo que ahora hay un avance en que es ilegal que la violencia política y más la violencia política hacia la mujer, pero de todas formas, si yo no ando con escoltas en Colombia, pues igual me matan, más o menos así. Ujú. ¿Te arrepientes de algo? No, de nada, en absoluto. Yo creo que la labor que se hizo en la parte clandestina, porque nosotros, claro, es diferente la parte clandestina a la lucha revolucionaria armada. En la parte clandestina nosotros no teníamos armas y todo lo que hicimos fue defender lo que
para las personas era importante. A la prueba está que eh, en la universidad donde yo estudié en esa época, pues estábamos bien jóvenes, ¿no? Eh, los espacios estudiantiles por los que luchamos dentro del proceso clandestino, que no se habían construido, se construyeron y ahí están. ¿Sí? Hemos dejado o se dejó unos espacios estudiantiles para que la Universidad del Valle eh, tenga los jóvenes que hacen trabajo estudiantil, tuvieran un espacio donde hacerlo. eh, las, desde hace 27 años el aumento en el costo de los almuerzos de la cafetería central en Univalle no ha subido sustancialmente, ¿sí? O sea que no, por el contrario podría decir cuál fue la incidencia en esa defensa de lo público, de lo cual me siento muy orgullosa. Ujú. Ahora nos decías que habías estado en las elecciones, habías formado parte de comunes. ¿Se puede transformar el sistema desde dentro? Yo creo que es una tarea de todas y todos. Eh, Antes de ser candidata, eh, había estado como representante del Partido Comunes en la administración municipal en Cali como encargada de derechos humanos. eh, y es una responsabilidad hacer una nueva forma de política, en ese caso sobre todo con un compromiso total anticorrupción. Entonces, por ejemplo, aún siendo parte de la misma administración, cuando identificamos un caso de corrupción, pues dijimos, hasta aquí vamos con la administración, preferimos quedarnos sin empleo, yo renuncio a mi cargo público, pero esta es la denuncia con relación a lo que consideramos no es correcto. Y eso lo que demuestra es que eh, pues el compromiso con una nueva forma de hacer política y con transformar este sistema político y económico es total, al punto que si se tiene un cargo y se observa una situación de corrupción, hay que denunciarla así te cueste el cargo. Ujú. Dos últimas preguntas. ¿Qué papel juegan los Estados Unidos en el conflicto colombiano? Todo completamente, en el conflicto colombiano y en el conflicto de América Latina. Estados Unidos con la doctrina Monroe, que realmente es la doctrina de fortalecimiento imperialista para América Latina y el Caribe, eh, lo que ha hecho es desestabilizar la democracia persistentemente. Entonces es el culpable del genocidio del pueblo cubano, porque en Cuba la gente está en crisis por el bloqueo que Estados Unidos eh, fortalece y propone. Eh, es el culpable de la intromisión y la falta a la autonomía del pueblo venezolano. Eh, Hay personas que se alegran de el secuestro de Estados Unidos a Maduro, pero lo que no ven quizás es que de todas formas es una intromisión, ¿sí? Y lo que demostraron allí es que tiene una afectación a nivel de toda Latinoamérica porque quiere decir que el día que el hombre quiera puede ir por un presidente, sacarlo de su casa y llevárselo y secuestrarlo en Estados Unidos. Eso es supremamente grave. En América Latina la CIA ha sido responsable de todos los magnicidios, asesinatos a candidatos presidenciales, asesinatos a presidentes, golpes de Estado. Y actualmente se identificó la misma CIA eh, de cara a estas elecciones que vamos a tener prontamente, un plan para asesinar a el candidato Iván Cepeda. Entonces, mira que sigue siendo una dificultad grande, pues ni que hablar de su injerencia en, en Oriente, ¿no? O en todo aquello que implique, primero, blanquear la historia, ¿no? Porque este viaje a la luna lo que muestra es que no quieren, tienen tanto miedo por estos archivos Epstein que prefieren mandar a una misión al espacio y hacer todo el tema de la luna, ¿no? Y mágicamente pues se cortó la transmisión cuando llegaban allí. Pero realmente Estados Unidos
no el pueblo de Estados Unidos, sino el gobierno enquistado en Estados Unidos es el responsable de la mayor cantidad de de todos los genocidios que hay en el mundo y en América Latina más. Ujú. Ya para acabar, porque nos quedamos sin tiempo, tienes prisa además, ¿la paz en Colombia es posible o sigue siendo una utopía? La paz en Colombia la estamos construyendo. Es que es posible porque la estamos construyendo. Lo que pasa es que no son fórmulas mágicas. Por eso hablamos de la paz imperfecta. Pero precisamente la paz con justicia social, que es la paz que siempre hemos defendido, eh, es una acción constante, es una acción política constante. Y la llevan a cabo no solamente quienes participamos en política o quienes defendemos derechos humanos, sino sobre todo las comunidades. Eh, yo invito a que podamos volcar el ojo a el tejido que las comunidades en Colombia realizan, eh, y ese tejido como es una forma maravillosa de construir paz, porque en últimas no es un decreto. La paz no se decreta, la paz se construye. Vamos a cumplir 10 años desde la firma del acuerdo. En este noviembre tenemos pensado unas actividades en Girona, con la Universidad de Girona, a propósito de un segurómetro, que es un instrumento de seguridad comunitaria que estamos construyendo con Girona por medio de IAP, y con pues financiación de las agencias de cooperación y la agencia catalana, eh, que es un instrumento para demostrar precisamente eso, que sí se construye paz desde lo comunitario. Muy bien, Natalia, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por explicarnos tu historia, por explicarnos cómo está la situación en Colombia y si alguna vez vuelves, te esperamos aquí. Gracias. Adeu.